Dios mío, aquí estamos una vez más suplicándote que tú abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, llene, Señor, este vaso de barro para poder entregar esa reflexión de tu palabra. Gracias te damos por cada versículo que hemos compartido a través de esta serie de Pablo el Evangelizador. No dudamos que este día también tú abres las ventanas de los cielos y has de derramar una bendición sobre nuestra vida, has de hablar a cada uno de nuestros corazones y suplicamos, Dios mío, que al estudiar precisamente este consejo de tu palabra, personas puedan sensibilizar su corazón, reconciliarse, aceptar como su único y suficiente Salvador, y que tú permitas, Señor, que esas vidas, nada ni nadie les pueda apartar del amor precisamente que es en tu presencia. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Vamos a continuar desarrollando esta serie de Pablo, el Evangelizador. Vamos a compartir el cuarto tema de esta serie. Quiero decirles que el tema para esta oportunidad es la ministración de Pablo. Dios se ha puesto en el camino, ha interrumpido la agenda de este personaje llamado Saulo, y que ya vimos cómo Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Y es interesante también desarrollar un acercamiento frente a aquellas circunstancias que nosotros pensábamos que habíamos hecho bien. Saulo pensaba que todo ese fariseísmo, toda esa destreza que él tenía, que él había desarrollado precisamente a los pies de Gamaliel, era un momento específico como para poder desarrollar y poderlo poner precisamente bajo una fe farisaica. Esa religión, Pablo mismo experimentó que no lo llenó el vacío que tenía en su corazón. Él pensaba que hacía bien, hasta que Dios interrumpe su camino y un sol resplandeciente precisamente lo dejó ciego. Eso es lo que estuvimos analizando el día de ayer. Ahora vamos a los demás versículos. Para ello quiero invitarle a que leamos Hechos capítulo número 9, versículo número 10. Dice entonces la palabra del Señor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Vamos por partes. Recuerde que Pablo ha quedado ciego. Dios, que es omnisciente y está en todas partes, habla a otro discípulo que estaba dentro de esta región de Damasco, un discípulo, dice, llamado Ananías, al quien el Señor le habla en medio de una visión y le dice: Ananías. Inmediatamente el discípulo le dice al Señor: heme aquí, como diciéndole: ¿qué quieres, Señor? Encontramos ahí el primer detalle de tres aspectos que quiero mencionarle en esta preciosa oportunidad. Este pasaje nos lleva a ese cuarto día de la conversión de Saulo de Tarso a Pablo. Un discípulo y profeta llamado Ananías tuvo el llamado, la comisión de visitar al recién convertido Saulo de Tarso para ministrarle. Veamos este primer detalle, la visión de Ananías. El encargado precisamente de ayudar, de comisionar bajo la voluntad de Dios. Por eso es importante estar conectados con Dios, porque hay personas que reciben otros elementos, pero no provienen de Dios. Había entonces en Damasco, dice, un discípulo llamado Ananías. Ahí está el primer principio. ¿Cuántas personas deben seguir caminando como discípulos de Cristo? Ananías era un discípulo de Jesucristo que residía en la región de Damasco. Era específicamente un territorio sirio, territorio romano. En Hechos, capítulo número 9, versículo 10, es que estamos precisamente en esta reflexión. A él se le reveló el Señor Jesucristo como el Señor. Lo llamó por su nombre, le dijo Ananías. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo siempre están en busca de alguien. Siempre están a la casa de una persona.
siempre están dispuestos a escuchar la voz de sus hijos. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo hacen una conjunción y están buscando a alguien, están buscando a jóvenes, están buscando a personas mayores para llamarlos para la obra que Dios les encomendó. El Espíritu Santo está llamando, sigue llamando a creyentes, a cristianos, a cristianas, a que vayan y cumplan el propósito por el cual Dios los compró a precio de sangre. Alguien que como Ananías pueda responder a ese llamado celestial, como los profetas también del Antiguo Testamento, con un rotundo: heme aquí, Señor. Pero muchas veces cuando Dios habla, cuando Dios llega a nuestra vida y nos dice, así como Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No tenemos palabras como para contestar. En este caso, en una visión, Dios le habla a Ananías y le dice: Ananías. Él responde: heme aquí. Estaba conectado. Y el Señor le dijo, inmediatamente que él responde, él le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto precisamente en visión. Oiga, qué interesante. Digo interesante porque normalmente las personas no tienen, voy a decirlo, un acercamiento bajo la perfecta voluntad de Dios. Dice específicamente el versículo número 11: y el Señor le dijo: levántate, ve, llama, dice, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Mire qué importante porque vea lo que le está diciendo: ve a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Mire las conexiones que Dios tiene, que entra y le pone las manos encima, que recobre la vista. Recuerde que en este momento Dios le está hablando a Ananías, ya le habló a Pablo, ya hay una conexión, permítame usar esta palabra tan de moda, hay un tridente como para poder ejercer control en cada una de esas personas. ¿Y de qué nos habla precisamente este versículo? El Señor Jesucristo tiene un directorio personal de cada uno de nosotros. Sabe cómo nos llamamos, sabe el departamento en que vivimos, sabe en el apartamento, el número del apartamento en que usted vive, en la casa donde vive y cómo se llega a una dirección perfecta, no usando GPS. Él no necesita nada de eso. Pero tristemente hay muchos a los que Jesucristo no puede anotar en su directorio para ser localizados para una misión especial. Por eso es importante este tema, la administración de Pablo. Esta era una calle importante que cruzaba Damasco de este al oeste. Estaba dividida a lo largo de 3 partes, una central por la que discurría el tráfico constantemente y 2 laterales para los que iban precisamente caminando a pie, en los que los mercaderes ponían sus puestos y vendían muchas mercancías. A esa calle se estaba refiriendo. La calle derecha se sigue trazando donde estaba aquella calle antigua romana. Era una calle muy reconocida en la época por su continuo tránsito, pero se le recuerda porque en una casa de esa calle derecha vivía un discípulo llamado Judas. Y ahí estaba precisamente alojado un hombre llamado Saulo, que en el futuro marcaría positivamente la historia como uno de los grandes contribuyentes del cristianismo. Cuando Dios tiene planes con una persona, no importa la excusa, el pretexto, la capacidad o no capacidad, la preparación o no preparación, Dios se va a encargar de darnos lo necesario para poder ser los elegidos, las elegidas de Dios. Él le da una orden a Ananías y le dice en esa visión, que pudo haber sido en sueño o en algún momento de reflexión diaria. Ananías, el punto, fue ordenado a ir a la calle llamada Derecha.
visitar la casa de otro discípulo llamado Judas y le indicó que ahí estaba orando Saulo de Tarso. Oiga, qué importante, porque en este versículo hay varios detalles. Primero, Saulo está ciego, pero está orando. Cuando se ha encontrado con el Dios de la gloria, cuando uno se encuentra con el Dios de la gloria, uno no puede dejar de orar. Uno no puede estar conectado con su Padre Celestial. El problema es que muchos cristianos se desconectan. No pueden ser ministrados porque se desconectan totalmente de aquel que los compró a precio de sangre. De Ananías y de Judas no sabemos mucho. Son de los muchos personajes incógnitos que se mencionan en la Biblia. Pero Ananías y este Judas son de esos individuos que la gracia divina conecta a otros. Y de esa manera el propósito de Jesucristo se cumple en los mismos seres humanos dispuestos a obedecer la voluntad divina. Ananías y Judas, al cual hace referencia, donde está en ese momento hospedado Pablo y está ciego y está orando y está esperando a Ananías, vemos detalles muy puntuales. ¿Y cuáles son esos detalles? Que cada uno tiene una función dentro de la obra de Dios, que cada persona tiene su función dentro de el llamado que ha recibido precisamente de parte de Dios. Dios es un Dios que se complace en poder auxiliar a su pueblo, el poder auxiliar a sus hijos. Nunca, hermano, Dios nos va a dejar solos. Nunca Dios nos va a abandonar. Nunca Dios va a ser un tirano y nos va a despedazar. No. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y para nuestro Dios no hay nada que sea imposible. Oiga, qué tremendo. Aunque Ananías y Judas no son muy mencionados en la Escritura, van a ser parte de aquellas personas que Dios puso en el camino de Pablo. No solamente para que le abrieran la vista, sino también para que le ayudaran en este momento fatídico que le está pasando. Aunque la misma choque contra su propia voluntad, la oración perdonadora de Esteban y la obediencia de Ananías con el alojamiento de Judas fueron claves en la conversión de aquel enemigo de la iglesia. Hasta este momento, Dios ha usado muchas personas para poder seguir dando cobertura a un personaje que él va a usar mucho. Primero, la lapidación de Esteban. Ahora se mencionan otros personajes. Recuerde que a través de la lapidación de Esteban, eso marcó a Pablo, a Saulo de Tarso. Y ahora vemos a Ananías y a un Judas contribuyendo al llamado de parte de Dios precisamente que tenía. ¿Y cuántas llamadas, calles derecha, nos puede enviar el Señor Jesucristo? Voy a usar esa ilustración. ¿A cuántas calles Dios nos ha llamado precisamente para dar cobertura a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿A cuántas personas Dios no les sigue llamando, les sigue hablando y les dice lo que tienen que hacer? Pero hay personas que desobedecen. Alguien dirá, no, hermano, es que yo sé que en algún momento determinado, si yo estoy en los planes de Dios, pues Él me va a traer. Eso es cierto, eso es verdad, pero también sé que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre siembra tarde o temprano lo va a cosechar. Por eso es muy importante estar atentos al llamado, a la voz de Dios. Hay personas que no se conectan con Dios. Mire, Ananías estaba conectado para ayudarle a Pablo. ¿Cuántas llamadas Dios te ha hecho para que vayas a esa calle derecha? Nos puede enviar el Señor Jesucristo. Puede ser a un local, puede ser a una célula, puede ser a una clase bíblica, puede ser a una capacitación espiritual, puede ser a una vigilia, puede ser a un convivio fraternal, puede ser a una visita sobre un enfermo, puede ser que Dios está llamando a ir a orar por aquellas personas que están hospitalizadas, puede ser que Dios está llamando a ir a orar por una oveja descarriada, pero tú no has querido obedecer. Tú no has querido escuchar la voz de Dios. Para tener un encuentro con un Saulo en necesidad espiritual de una palabra de Jesucristo,
Dios iba a hacer todo lo necesario para que él se conectara completamente con Dios. Ananías se conectaría con Judas, quien ya estaba conectado con Saulo. Esas conexiones divinas son necesarias. Aquí no hay espíritu de independencia, sino espíritu de dependencia. Es trabajar en equipo, es promover la unidad negándose a uno mismo. Pero hay personas que quieren en la vida espiritual a su manera, son los que quieren imponer, pero no hacen. Cuidado con eso. Nos necesitamos, dice aquí, es un espíritu de una dependencia total. Ananías se encontraría orando a Saulo de Tarso, porque aquí él ora, el recién convertido debe iniciarse en su nueva vida espiritual. El cristiano debe desarrollarse en su vida espiritual. El recién convertido debe iniciarse en su nueva vida. ¿Por qué razón? Porque está desarrollando un hábito de oración. Y si ese hábito de oración se llega a una culminación, encontraremos precisamente el propósito que Dios quiere. La transformación de Saulo de Tarso fue total. O sea, él no vino con mezclas, no vino con medias tintas, no, fue total. Pero aquel abortivo y nacido fuera de tiempo fue cuidando en la casa de un partero espiritual. Judas hizo la de un partero espiritual. Abrió las puertas a este Saulo. Abrió las puertas a este joven que no tenía muy buena fama. Asolaba, concientizaba la muerte de los cristianos y los llevaba presos. ¿Y cuántos parteros espirituales se necesitan en nuestros días? ¿Cuántos cristianos se necesitan que con su ejemplo ministren a otras personas? Por eso le llamé yo a este tema la ministración de Pablo, la ministración a Pablo. ¿Cuántas personas no están necesitando que tú te determines bajo una fe cristiana, que esas manos que tú tienes, quizás todas callosas, aradas, esas manos Dios las quiere usar para poder sanar a los enfermos, para poder ir a orar por aquellas personas necesitadas? Pero no tenemos tiempo de escuchar la voz de Dios. En esos primeros días, después de la conversión, se necesita dar mucha atención al recién nacido espiritual. A eso se le conoce como un ministerio de consolidación o conservación de frutos. En la iglesia de Jesucristo necesitamos hombres, necesitamos mujeres que cuiden de los pequeños, que cuiden de los recién convertidos, que ayuden a cuidar el rebaño del Señor. Un ministerio de cuidadores espirituales es de gran importancia. La labor pastoral no se realiza solo, se realiza con una ayuda pastoral, se realiza con toda la comunidad de fe cristiana. Se necesitan mentores, se necesitan personas que pongan en su obra precisamente la materia prima, que levanten sus manos, que alaben al Señor, que adoren, que nos complementemos completamente. Eso es muy importante. Por eso es que ahora dice el versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esas son palabras de Dios a Ananías. Veamos ahora la reacción de Ananías, donde aprendemos mucho. Dice el versículo 13, ante todo esto que Dios le está diciendo y le está haciendo precisamente el llamado, dice el versículo número 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Oiga, aquí hay un detalle interesante. Ananías responde lo que hay en su corazón. Señor, he oído que muchos acerca de este hombre y dicen, y me han contado, Señor, cuántos males ha hecho a todos tus pequeñitos. Él los llama santos, cristianos que están en Jerusalén. ¿Cuántas personas han sido asoladas por él? Es lo que le está diciendo Ananías. Él está afirmando, he visto en visión. Ahora vamos
Vamos por detalles. A Saulo de Tarso se le había revelado que Ananías entraría en la casa donde estaba. Recuerde esa escena. Y ahí el profeta impondría las manos para que recobrara la vista. Las investiduras espirituales, este es el punto, se honran y se respetan. Ananías tenía un rango espiritual ante el cielo. Los títulos no son gran cosa si el rango espiritual no los acompaña. Se lo voy a poner más claro. Los títulos no importan mientras tengamos el respaldo de Dios. Saulo de Tarso estaba conectado con la frecuencia del cielo. Tuvo un encuentro sobrenatural con el Cristo resucitado, al cual Saulo en este momento repudiaba delante de Esteban, que declaró haberle visto resucitado, y dijo, recuerda esas palabras que ya las analizamos, pero las traigo a mención, de Hechos capítulo 7, versículo 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ese resucitado se le reveló a Saulo y se le reveló a él. Se le reveló a Saulo, se le reveló a Ananías, se le reveló a Judas y también se le reveló a Esteban. Entonces Ananías responde, Señor, pero he oído de muchos acerca de este hombre. Ananías reaccionó al Señor en aquella visión declarando que él había escuchado cosas no agradables de Saulo y de su mala conducta con los santos en Jerusalén. La mala fama acompañaba a Saulo de Tarso. Tenemos que vencer muchos de nuestros prejuicios para así ver lo que la gracia de Jesucristo puede hacer en nuestras vidas, en nuestra comunidad. Donde Ananías vio a un perseguidor de la fe, la gracia divina vio a un defensor de la fe cristiana. A algunos nuevos convertidos, la estela de su vida pasada, drogadicción, alcoholismo, delincuencia, inmoralidad, cárcel, brujería, promiscuidad, mentiras y todo lo que usted quiera ponerle, de lo que fueron y lo que hacían, muchas veces les acompañará. Pero a medida que se manifiesta en él o en ella la nueva vida en Cristo Jesús, la gente se dará cuenta que han sido verdaderamente transformados, son nuevas criaturas, han sido hechos en el cielo, tienen una patente celestial. De ese recién convertido con un pasado dudoso, el Espíritu Santo sacará algo maravilloso. No sabemos la transformación que Dios puede hacer en una persona. Por eso no podemos juzgar a las demás personas simplemente por su apariencia. Cuide con ese he oído. No dejemos que rumores ajenos nos programen para prejuicios contra alguien sin antes darle derecho a dudar a las cosas precisamente que Dios ha establecido para con ellos. Vemos la preocupación de Ananías. Señor, pero de él han contado muchas cosas. Recuerde que él en este mismo momento, Pablo andaba agarrando a los cristianos para meterlos a la cárcel. Por eso es que Ananías le está diciendo lo que hay en su corazón a Dios. Aún aquí, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Eso es lo que le está diciendo Ananías en esa visión que Dios le está dando. En Hechos capítulo 9, versículo 14. Ananías lo sigue viendo como al Saulo viejo, bajo una autoridad mundana. Pero cuando Saulo de Tarso se le reveló una autoridad mayor, la del Señor Jesucristo, la primera autoridad se hizo inoperante para él. Cuando la autoridad de Cristo viene sobre nuestra vida, no hay autoridad. No hay mayor autoridad que la de Cristo Jesús. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Oiga, no se hable más. Ananías podía seguir poniendo todos los elementos y él no estaba mintiendo, él estaba diciendo toda la verdad y lo que había en su corazón. Pero cuando Dios le dice, ve, porque este
me es instrumento útil en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Al discípulo Ananías, el Señor Jesucristo le reveló que Saulo de Tarso iba a ser un instrumento de testimonio, un instrumento de bendición, de poder. Aún antes de serlo, el Señor lo veía. Aún antes de convertirse en el gran apóstol de la gentilidad, Dios ya lo sabía. Un instrumento es cualquier cosa que sirva para lograr un propósito. Puede ser una pala, pero tiene un propósito. Puede ser un envase y tiene un propósito. Puede ser una herramienta, un instrumento de trabajo, un instrumento de cocina, un instrumento de guerra, un instrumento en un hospital, un instrumento de servicio. El martillo es un instrumento. Un tenedor es un instrumento. Todas las cosas que se necesitan son instrumentos. El instrumento es un medio, pero quien usa el instrumento es la voluntad ejercida por medio del mismo. Eso sería Saulo de Tarso, como Pablo, precisamente, un instrumento de Jesucristo. Ve, porque instrumento útil me es este. Vamos al tercer detalle que quiero dejarle, específicamente la comisión. Ahorita Dios va a comisionar a Ananías. Hechos 9:17 dice precisamente la palabra de Dios. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús. Mire, aquí ya llegó Ananías. Es que cuando Dios habla, aquel sale corriendo, va y obedece. Pero veamos este detalle. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Oiga, qué palabras. Ananías obedeció, llegó a la dirección que se le había dado por medio de aquella visión, le llamó por vez primera hermano Saulo, le dijo. Si usted lo nota, en el versículo 17, hermano Saulo, ya él está reconociendo que no era un perseguidor, sino que ahora era un hermano en la fe. Ya no era enemigo Saulo, ahora era hermano Saulo. Lo hizo parte de la gran familia cristiana. Qué triste es que las personas que vienen a los pies de Cristo Jesús las recordemos por su pasado. Deje su pasado atrás. Deje todo aquello que a Dios le desagradó. Ahora es un siervo, es un cristiano, es una cristiana de parte de Dios. Qué hermosa es la palabra hermano. Ahora Ananías le dice: hermano Saulo. Miren, se puede usted imaginar entrando. El que se te apareció en el camino, también se me apareció a mí. Ahora, a causa de Jesucristo, se había integrado a la hermandad cristiana. Era de la familia de la fe, ya no era un extraño, era un aceptado. Nosotros los creyentes tenemos dos familias: la congénita, la sangre, precisamente de la sangre, la genética que le llamamos, pero también tenemos la familia espiritual que nos une con la sangre del Cordero de Dios. Tenemos el ADN espiritual. Ananías afirmó a Saulo de Tarso, al dejarle saber que había sido el mismo Señor Jesucristo quien se le apareció por el camino por donde venía precisamente a Damasco. Saulo de Tarso, aunque con la experiencia tenida caminó a Damasco con el Mesías resucitado, necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Pablo obedeció. Las experiencias no llenan del Espíritu Santo. Se busca precisamente la llenura. No te quedes en el estruendo ni en el viento recio de Pentecostés, tampoco en la fiesta de Pentecostés. Busca mejor el Espíritu Santo, que así como se envolvió a los que estaban ahí en ese lugar, en ese Pentecostés, así ese Espíritu Santo todavía sigue llenando corazones. Como le habló a Ananías, como le habló a Saulo, como le habló precisamente a este Judas que está hospedando a Saulo cuando está ciego. Dios tiene preparado bendiciones para cada uno de nosotros. Y al momento, dice, viene la oración de Ananías. Las mismas, dice, las mismas se le cayeron. Al momento, aquí cito Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Mire lo que dice el versículo.
como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Al instante. No se dice que eran escamas, sino se usa la palabra como escamas. Muchas clases de escamas se tienen que caer de los ojos mundanos. Como por ejemplo, ¿cuántas personas Dios no tiene que quitarles el orgullo? Precisamente las dudas, esas escamas de orgullo, esas escamas de pecado que les está permitiendo, no les permite ver, sino que los tiene ciegos. A Saulo de Tarso, a los 4 días de ser convertido, fue bautizado por el mismo Ananías. Ese fue el bautismo inmediato. Creyó y fue bautizado. Con el bautismo, precisamente, Saulo se identificó con la nueva fe que acaba de abrazar. ¿De qué nos habla este cuarto tema de esta serie, la administración de Pablo? Nos habla de que Dios siempre se va a encargar de poner personas en nuestra vida espiritual que nos auxilien, que nos guíen, que nos fortalezcan, que nos llenen de una oración, de una palabra. Termino. Después se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí estoy citando el libro de los Hechos, capítulo número 19, ahí está en pantalla. Y habiendo tomado alimento, oiga, recobró fuerza después de estos, ya el 4.º día. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Dónde dice que estuvo Pablo? Después que comió, el recién convertido, el Saulo. Sus amigos ya no eran los amigos de parranda. Sus amigos ya no eran los que andaban asolando a la iglesia, los que concientizaban la muerte de los cristianos. Ahora dice que él inmediatamente se refugió en aquellas personas que la Biblia aquí le llama los discípulos que estaban en Damasco. El recién convertido debe crear buenos hábitos en su nueva vida espiritual. No puede tener siempre los mismos hábitos. Tengo que concluir 2 aspectos. Saulo de Tarso fue discípulo para un día discipular a muchos. Aquel gigante de la fe era precisamente el hombre que Dios tenía para poder ejercer control en la gentilidad, en reyes y en muchas personas, en muchas iglesias que él va a fundar. Fue primero tomado de la mano por Ananías para ser ayudado a crecer espiritualmente. En la vida de Pablo vamos a encontrar otras personas que le ayudaron. Y ese es parte precisamente del recorrido que vamos a llevar a través de esta serie. Pero lo visto hasta acá puede fortalecer nuestra fe cristiana y decir, no es del que quiere. No es del que corre. Es de aquel que Dios tiene misericordia precisamente para nuestra vida. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Pero una oración en la cual le pidamos al Señor, en primer lugar, que estemos atentos a su voz, así como Ananías lo estaba. Dios le habló, Ananías, Ananías, preséntate en la calle que va a Damasco, y ahí encontrarás a un personaje llamado Saulo, y tú vas a orar por él. ¿Cuántas voces Dios no ha querido darlas a muchas personas, pero las personas no están atentos a escuchar su voz, porque están entretenidos en otros aspectos de la vida diaria? Oremos entonces para que sea Dios el que ministre nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por enriquecernos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Dios mío, por llenar nuestras vidas, por en este momento hablar a nuestros corazones. No dudamos que tu Espíritu Santo es el que ministra a tu pueblo, como lo hemos visto en este tema, Señor, en este día. Así como Ananías estaba conectado para escuchar tu voz e ir a imponer sus manos para orar por el que se convertiría en el apóstol de la gentilidad, así también, Dios mío, si hay alguno que en este momento me está escuchando a través de las redes sociales, a través de Radio Restauración, que tú les has estado llamando últimamente, insistiéndole a que vaya a orar por esa oveja perdida, a que vaya a orar precisamente por esas personas que están hospitalizadas, o que tú les estás llamando fuertemente, Padre Celestial, a que se congreguen.
no dudamos que tu Espíritu Santo es el que está haciendo eco a través de estas palabras. Padre, lo rogamos, auxílianos, guíanos y ayúdanos a depender completamente de ti. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti. Gracias, Cristo Jesús. Te damos gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén.